¿Crees que el baile surrealista de los Rothschild fue solo una excéntrica cena de la élite de los años 70? ¿Una simple reunión donde Audrey Hepburn llevaba una jaula de pájaro en la cabeza y Salvador Dalí posaba con taxidermia por el bien del arte de vanguardia? ¿Y si te dijera que las fotografías que has visto, las que circulan por todas partes en Internet, como prueba de las rarezas de los ultra ricos, son en realidad una distracción cuidadosamente diseñada? ¿Y si te dijera que bajo el terciopelo, los diamantes y los disfraces surrealistas estaba ocurriendo algo que no tenía nada que ver con el arte? Soy Rocío Irún, periodista y expresentadora de informativos en Estados Unidos. Y esto es No Creo en Fantasmas, un podcast sobre misterios, sectas y temas que muchos consideran tabú. En el episodio de hoy vamos a adentrarnos en una historia que mezcla poder, símbolos, rumores y una de las fiestas más inquietantes de la alta sociedad europea. Pero antes de entrar en esa noche, tenemos que entender algo más profundo. ¿Quiénes eran realmente los Rothschild y por qué su apellido lleva más de 2 siglos rodeado de rumores, poder y silencio? Si escuchas este podcast con frecuencia, puedes suscribirte en mi canal de YouTube, me ayuda muchísimo. Y si lo escuchas en una plataforma de audio, puedes dejarme una valoración o una reseña. Eso ayuda a que personas como tú sigan descubriendo este podcast. Muchas gracias. Ahora sí seguimos. Los Rothschild no son solo una familia rica, son para muchos historiadores una de las dinastías financieras más influyentes de la historia moderna. Bancos en varios países, relaciones con gobiernos, guerras financiadas, imperios levantados y protegidos. Eso es lo que hay documentado. Luego está lo otro, lo que no aparece en los archivos oficiales, pero sí en susurros, en libros extraños y foros olvidados. Historias de poder oculto, de decisiones tomadas lejos de la mirada pública, de secretos que no se escriben, solo se heredan. Y entre todos esos rumores, uno aparece una y otra vez: la obsesión por la sangre. Matrimonios entre primos, linajes cerrados, pureza familiar llevada al extremo. Algunos lo explican como estrategia económica, otros como algo mucho más oscuro. Y aquí empieza ya a dibujarse la verdadera tensión de esta historia. Porque si una familia cree que su poder depende de su linaje, de su continuidad, de que nada externo contamine su sangre, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando algo sale mal? ¿Qué pasa cuando nace un heredero que no encaja con la perfección esperada? ¿Qué secretos estaría dispuesta a guardar una de las familias más poderosas del mundo para proteger su nombre? Historias de niños enfermos que desaparecen, informes médicos ambiguos, viajes repentinos al extranjero. Nada probado, todo repetido durante generaciones. Y esa sensación, la de que algo podría haberse ocultado, es la misma sensación que muchas personas dicen experimentar cuando observan las imágenes de aquella fiesta de 1972. Porque tal vez el baile surrealista no sea una historia aislada. Tal vez sea solo el único momento en que algo normalmente invisible quedó ligeramente expuesto. Y para entender por qué esa noche sigue generando escalofríos medio siglo después, tenemos que entrar en el castillo. La historia oficial dice que el 12 de diciembre de 1972, Marie-Hélène de Rothschild organizó un baile de disfraces surrealista en el Château de Ferrières, a las afueras de París. En las crónicas sociales quedó registrado como la cumbre del exceso de la alta sociedad. Pero existe otro relato, uno que vive fuera de los archivos, en el territorio ambiguo entre rumor y mito digital. El hallazgo de un supuesto diario, un camarero desaparecido, una noche descrita no como fiesta, sino como escena del crimen. Las invitaciones que enviaron los Rothschild debían leerse frente a un espejo.
¿Un simple gesto surrealista o una simbología más antigua relacionada con la inversión, el paso al otro lado? El castillo iluminado como si ardiera. Los invitados, la élite más selecta de la jet set, obligados a arrastrarse por una telaraña. Un zumbido casi inaudible vibrando en el aire. Todo forma parte del imaginario que rodea esa noche. Muñecos desmembrados sobre las mesas. Olores metálicos que algunos dicen recordar. Un pastel con forma humana siendo cortado entre risas. ¿Arte surrealista extremo? ¿Performance provocadora típica de los años 70? ¿O algo que nunca se pensó para ser entendido desde fuera? Las versiones cambian, el desconcierto permanece y en el centro de todo, las máscaras. Porque ocultar el rostro siempre ha sido el primer paso para hacer cosas que no soportarías ver con tu propia cara. Con los años la historia no solo crece, empieza a conectarse con otros relatos culturales, con símbolos que reaparecen, con obras que parecen demasiado cercanas a lo que supuestamente ocurrió allí, en Ferriers. Ahí es donde entra un nombre que cambia por completo el tono de misterio. Stanley Kubrick. Décadas después del baile, Kubrick dirige su última película, Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise. Una película sobre élites secretas, máscaras inexpresivas, rituales silenciosos y acuerdos que ocurren lejos de la mirada pública. Oficialmente la película habla de deseo y de celos, también de poder, pero para muchos espectadores hay algo más. Una sensación incómoda de estar viendo una representación simbólica de reuniones reales a las que nunca tendríamos acceso. La verdad es que no existen pruebas de que Kubrick conociera los detalles ocultos del baile Rothschild, pero la coincidencia visual es innegable para los que buscamos patrones: máscaras venecianas, ceremonias privadas, silencio entre poderosos. Y luego está el hecho que alimenta todas las teorías, y es que el director, Kubrick, muere poco después de mostrar el montaje final de la película. Una muerte oficialmente natural, pero narrativamente perfecta para que el misterio continúe creciendo. Desde entonces, Internet ha tejido una conexión persistente. Que la película era una advertencia, que ciertas escenas fueron eliminadas, que el cine a veces no muestra fantasía, sino fragmentos disfrazados de ficción. Nada de esto está demostrado, pero revela algo profundo, y es esa desconfianza hacia las élites y la sospecha constante de que el arte puede ser una confesión codificada. ¿Nos estaba tratando de decir algo Stanley Kubrick? ¿Y el motivo de su muerte fue realmente una causa natural? Durante generaciones los Rothschild practicaron matrimonios entre primos. Eso es histórico, lo demás pertenece al territorio del rumor. Historias que hablan de niños enfermos que desaparecían de los registros, de médicos que firmaban informes ambiguos, retiro en otro país, tratamiento privado, reposo prolongado. Y esas personas desaparecían del mapa. No hay pruebas sólidas, pero la narrativa existe y sigue repartiéndose porque encaja muy bien con la imagen que la gente tiene del poder absoluto, un lugar donde todo vale, donde todo se puede ocultar, incluso lo impensable. Puede que nada de esto sea cierto, o sí, pero pudiera ser una exageración, un mito, una conspiración. Lo que de verdad está comprobado es que la historia humana está llena de personas poderosas haciendo cosas monstruosas cuando creen que nadie los está viendo. Tenemos el ejemplo más reciente con Jeffrey Epstein, prueba de que ciertos horrores no pertenecen al mito, sino a la realidad. No creo en fantasmas, pero sí creo en la maldad humana y en que el poder sin límites puede convertir a alguien en lo peor de lo peor. Porque esta historia no está aislada.
La semana pasada hablamos de otra isla, otro círculo de poder, otro escándalo imposible de imaginar, hasta que dejó de ser secreto. La pregunta vuelve a ser la misma. ¿Cuántas historias parecen conspiración solo hasta que pasa suficiente tiempo? La fiesta de 1972 terminó. Las máscaras se guardaron. Los invitados volvieron a casa y la mayoría ya no está aquí para contarnos lo que vivieron. Lo que allí ocurrió quedó entre las paredes del castillo de los Rothschild. Y quizá el verdadero misterio no sea el pasado, sino todo aquello que todavía permanece en silencio. Si te interesan estos temas, creo que este otro episodio en el que te cuento sobre la otra isla en la que operaba un ring de pedófilos similar al de Epstein te va a dejar helado.